Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema maravilloso, viviendo en Dios. Y hemos encontrado grandes enseñanzas a través del apóstol Pablo, así que prepárese. Vamos a terminar esta parte y queremos dejar un mensaje que podamos comprender que el amor de Dios no viene desde el momento en que tú naciste de tu madre. Y dijeron, ¿fue varón o fue mujer? No, desde antes de la fundación del mundo, el Señor te escogió con un propósito. Y a estos es que Dios llama, a estos es que Dios resucitará, glorificará, justificará. Dios es maravilloso en todo lo que Él hace, cuando la palabra nos lo comienza a describir. Entonces estamos estudiando un tema muy importante de que está relacionado con el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de los gentiles injertados. O sea, estamos hablando de lo mismo. O sea que es bien importante verlo en el capítulo 11 de Romanos. Yo le invito a que ponga su Biblia allí a su alcance y comencemos a leer la Escritura. Yo estoy compartiendo a través de una versión diferente que es la versión Kadosh. Si usted la tiene, pues también puede consultarla, es bien importante. Y quiero hacer partícipe de eso, llevando nuestra propia Biblia que tenemos, nuestra propia versión y comparándola. Hay cosas que son bien interesantes, que nos dan más claridad de la verdad de Dios. Entonces, viviendo en Dios, qué importante. Dijimos que la vida en Dios es vivir la vida del Espíritu Santo. Es vivir el amor de Dios. Es movernos en esas dimensiones de nuestro Padre Celestial. Entonces comenzaremos a vivir realmente lo que Dios quiere. Para este momento que estamos viviendo en la tierra y para aquel momento en el cual estemos con el Señor. Esto es un asunto de tomar decisiones firmes. El mundo se está destruyendo con mentira. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La revelación de Dios la están empañando en todo momento. Hay gente que se ha levantado con ese propósito y necesitamos tener el entendimiento y la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando hay revelación de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, estamos viviendo una relación con Dios. Esto es bien importante saberlo, vivirlo y disfrutarlo. Muy bien, hablaremos del capítulo 11, desde el verso 11 de la carta a los Romanos. Y estaremos haciendo una breve enseñanza acerca de los gentiles injertados. ¿Injertados dónde? En el olivo natural. Los gentiles son hombres y mujeres de las naciones que han creído en Cristo Jesús, nuestro Mesías, como su Señor y Dios. Muy bien. Romanos capítulo 11, verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Definitivamente que sí. ¿Sí? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Oh, pero por su transgresión, por su pecado, escuche bien, vino hacia nosotros los gentiles la salvación. Y esto para provocarlos a celos. Entonces, qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Los llamó desde un momentito y Él los eligió como su pueblo. Claro está pasando esto. Cayeron por su transgresión, pero a través de esa transgresión y de su defección, ¿sí? Los gentiles hemos llegado a reconocerlo y vino salvación a nuestra vida. En el verso 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo
y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Oigan, esto es maravilloso. ¿Qué será de los gentiles cuando venga la total restauración del pueblo de Israel? Y lo veremos. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Número 1, por su pecado vino la salvación a los gentiles. O sea, transgredir la ley es pecado. Y en 1 Juan 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Número 2, si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando vean a Yeshua, a Jesús como el Mesías, como su Señor y Dios. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, vendrá resurrección, arrebato, harpazo. Habrá algo maravilloso. Pero fíjense bien lo que está diciendo aquí Pablo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué será cuando venga el perdón de Dios sobre de ellos? Vendrá redención y vida sobre su pueblo. No serán todos, porque dices que solo el remanente. Dice que vendrá vida dentro de los muertos. Y esto está hablando de resurrección. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios. En Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y verso 20 dice, y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros. Sin arrepentimiento, entonces no vendrá. Y Él envíe a Jesús. Necesitamos ver el arrepentimiento del pueblo de Israel, porque Israel está enmarcando, es el reloj de Dios. Y lo dice claramente en estos dos versículos. Leamos Hechos 3:19 nuevamente. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y se lo está hablando al pueblo de Israel, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a su Hijo, el Cristo designado de antemano para vosotros. Verso 21. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Esto es maravilloso. Hay un tiempo, y la venida del Señor está conectado con lo que tiene que hacer Israel. Y esto lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Romanos 11:17 dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, por la incredulidad, no haber recibido a Jesucristo como Señor y Dios de sus vidas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Esto me está diciendo que los gentiles fueron injertados en el olivo natural que es Israel. Y escucha lo que dice Jeremías 11:16. Olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre el Señor. Con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él, y sus ramas son inservibles. Verso 17. El Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. ¡Wow! Vean qué maravilloso es esto.
Y luego dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Maravilloso. En el verso 18 dice Pablo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas recuerda de que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Teme, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y lo está diciendo aquí la Escritura bien clara. Y el verso 23 dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos 11:24. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pablo nos está diciendo que a través de Jesucristo fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel. Entonces, ya lo dije, nosotros como gentiles en Cristo Jesús somos el Israel de Dios. Y somos parte de esa promesa maravillosa. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que la ceguera del corazón le ha venido en parte a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los esparcidos entre las naciones. Estos otros también abrirán sus ojos. El verso 26 dice, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección de Dios, son amados por causa de los padres. Y sigue diciendo Pablo en el verso 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y está hablando tocante al pueblo de Israel. Verso 30 dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Mis hermanos, por la desobediencia del pueblo de Israel, ha venido misericordia a nosotros. Ahí podemos ver que en otro tiempo éramos desobedientes a Dios. Ya había un pueblo inmenso de Israel desobedientes a Dios. Se nos ha mostrado misericordia por la obediencia de ellos. Dios es maravilloso porque a través de la desobediencia del pueblo de Israel se ha mostrado hacia nosotros misericordia. Esa es la buena voluntad de Dios. Esa es la gracia de Dios para nosotros. A través de un sacrificio vivo podemos obtener grandes misericordias de Dios, como dice Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y a través de esto vienen los dones de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Escuche lo que dice el verso 2 de Romanos 12.
No os conforméis a este siglo. Mis hermanos, estamos viviendo en este siglo hoy un pecado terrible, una apostasía terrible, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que quiere el Señor. El Señor dice, para comprobar la buena voluntad de Dios. El hombre necesita la revelación del Espíritu para saber si está en la buena voluntad de Dios. Señor nos puede hacer la pregunta: ¿estás tú en la buena voluntad de Dios? Mis amigos, mis hermanos, tenemos que preguntarnos si es así, o si no ando bien, si no estoy en esa voluntad. Mis hermanos, hay marcas profundas, muy profundas, del Hijo verdadero de Dios. En Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada hijo del Padre, cada hijo de Abba, tiene una función específica a realizar en el cuerpo de Cristo. Y 2, se le proveerá los dones necesarios. Dios te dará los dones que tú necesitas para hacer el propósito de Dios. ¿Qué función tú vas a realizar? Y Dios te dará los dones que tú necesitas. No tendrás que buscar dones, sino los dones vienen a través de entrar en ti el Espíritu Santo. Entonces tú obrarás conforme al propósito de Dios y el Espíritu pondrá los dones que tú necesitas para realizar el trabajo que Dios quiere. Y así estarás en la buena voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Entonces Dios nos proveerá los dones que necesitamos. Solo lo que tienes que hacer es buscar a Dios con todo tu corazón y dejar que el Espíritu de Dios entre poderosamente en tu vida. Dice el verso 5 de Romanos 12: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, según el propósito que nos fue dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A los llamados, fíjese bien, a los llamados a edificar el cuerpo de Cristo, se les pide algo. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Si tú estarás sirviendo y estarás edificando el cuerpo de Cristo, tiene que ser con el amor sin fingimiento. El Señor dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, ¿qué me está diciendo esta palabra? Realiza tu función con amor verdadero. Tienes que aborrecer lo malo, no tomar ventaja de nadie. Sigue lo bueno. Que su atención sea con amor. Entonces Dios nos está hablando fuertemente. Y esto para estar en la buena voluntad agradable de Dios. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor,
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces podemos sacar estas conclusiones. Ámense fraternalmente, dando honra. Sean diligentes para servir al Señor, no perezosos, fervientes en espíritu, sufridos en tribulación. Y también nos pide constantes en la oración. Y el Señor nos sigue exigiendo. Dios es un Dios perfecto. Y la perfección lo que significa es madurez para nosotros, mostrando el amor de Dios. Y vean cómo podemos mostrar el amor de Dios en Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. El Señor nos está hablando algo muy especial. Amar a Dios. Y si amamos a Dios, amaremos a nuestros hermanos. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice la palabra, no os vengáis. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. En Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Lo vas a poner en vergüenza. Eso es lo que significa ascuas de fuego pondrás en su cabeza. Se va a sonrojar, porque él haciéndote mal, tú le haces bien. Eso es lo que dice la palabra. Y el verso 21 dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Bendecid y no maldigáis. Número 1. 2. Gozaos con los que se gozan. Número 3. No altivos, sino humildes. 4. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 5. No paguéis a nadie mal por mal. 6. Estad en paz con todos los hombres. 7. No os vengáis vosotros mismos. Eso es lo que me está diciendo la palabra. Y lo que me está diciendo la palabra con esto es, esta es la manera de vivir en Dios, siguiendo estos principios. Gózate con los que se gozan. Bendecid y no maldigáis. No seáis altivos, sino humildes. Sean sabios. No paguéis mal por mal. Estad en paz con todos los hombres. No os vengáis. Perdonad porque el Señor tomará tu causa. Mis hermanos, esta es una demanda que tiene el Señor para con nosotros. Pero la grandeza de Dios es que estábamos separados de las bendiciones que le pertenecen al pueblo de Israel. Todo le pertenece al pueblo de Israel. Y lo hemos estudiado, ¿sí? Los pactos, las promesas, todo aquello que le pertenece al Señor o que el Señor le ha dado a su pueblo Israel. Cuando venimos a Cristo Jesús, entramos de entre todas esas bendiciones y esas promesas y esos pactos.
es maravilloso. Pero dice que nos ha injertado en el olivo natural, que es Israel. Y en Cristo Jesús pasamos a ser descendencia de Abraham, linaje de Abraham somos. Porque los que están revestidos de Cristo, linaje de Abraham son. Esto es lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 26, 27, 28. Si de Cristo estáis revestidos, linaje de Abraham eres. Y si soy linaje de Abraham, soy el Israel de Dios. El verdadero israelita, escuche bien, el verdadero judío es aquel que ha sido circuncidado por el Espíritu Santo en su corazón. Ese es el verdadero israelita. Y si tú ya fuiste circuncidado por el Espíritu Santo en tu corazón, eres el Israel de Dios. Y con esto, todas las promesas y todas las riquezas de Dios para tu vida. Tenemos que decirle, gracias Señor por tu favor. Gracias Señor porque cada día podemos ver tu grandeza y tu misericordia. Dios es bueno y grande. Dios es grande. Su soberanía es inmensa para con nosotros. Dijimos al principio que vivir en Dios significa estar sumergido en la palabra. Y si estamos sumergidos en la palabra, haremos conforme lo que dice la palabra misma, sus mandamientos. Morir cada día, estar sumergidos en la muerte de Cristo Jesús, estar sumergidos en el Espíritu Santo, y es vivir el espíritu de adopción. Dios te da toda la gracia y todo el poder a través de su Santo Espíritu. Y solo tienes que confiar en Dios. Si necesitas perdonar, yo te invito a que lo hagas. No dejes que la amargura proceda en tu ser, porque eso te va a impedir encontrar la profundidad de Dios, los misterios de Dios para tu vida. Dios te ama. Dios te ama profundamente y quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Obedecer. Es obedecer simplemente. Y sal de esa cárcel en que te encuentras y permite que Dios tome control de todo tu ser. Padre, te damos gracias. Gracias por la riqueza que tienes para con nosotros. Señor, las promesas que tú le diste a tu pueblo Israel, desde antes que ese pueblo fuera formado, Señor. Y Señor, tú te hiciste hacia ellos y tú lo llenaste de gloria, la gloria tuya viniendo sobre de ellos. A pesar de que desobedecieron, Señor, tú venías a ellos, los disciplinabas, se volvían a ti y tú, Señor, te manifestabas en sus vidas. Padre Santo, gracias, porque en tu infinito amor tú nos perdonas. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Oh, a ti te damos toda la gloria, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, les bendecimos. Recuerden, síganos por YouTube, Real Sacerdocio TV, ahí nos pueden encontrar. Y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio, ahí nos pueden seguir. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y hasta pronto.